te conocemos, que hemos tenido la posibilidad de escuchar alguna charla tuya o verla, pero hace poco en un congreso, la verdad que las imágenes que vamos a ver ahora son fascinantes y espero que disfruten todas estas imágenes porque no se ven todos los días. Y cómo lo cuenta Nicolás, cómo cuenta todo lo que hay por detrás de una forma como un cuento hermoso y lindo, y eso es fantástico. Un poco acerca de Nicolás, él es investigador principal eh, en la Universidad de Medicina, en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Obtuvo su doctorado, su postdoctorado en la Universidad de Basel. También ha tenido eh, varios grants en, en distintos organismos que se le han dado. Eh, También estoy viendo acá que eh, estuvo en distintos laboratorios en Singapur, en Australia, así que bueno, eh, ha recorrido un montón de laboratorios en cuanto a investigación, en cuanto a lo que es la parte de embriología, y desde el punto de vista de la investigación estoy seguro que nos va a transmitir un montón de cosas a nosotros que somos embriólogos clínicos, que quizás no estamos tanto en el mismo tipo de investigación, y nosotros estamos más en la parte más aplicada, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un buen momento como para aprovechar todos esos conocimientos de la ciencia básica que tiene Nicolás y, y aprender y ver cómo estas cosas las podemos utilizar nosotros en la clínica. Así que bueno, Nicolás, muchísimas gracias en nombre de todos a él por tu tiempo, por estas charlas hacia nosotros. Así que bueno, es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, avísame si se escucha bien y si alguien quiere hacer alguna pregunta cuando quieran. Voy a tratar de no hacerlo muy largo, porque la verdad las charlas por Zoom siempre es como que se dilatan y tardan el doble que una normal, que ya de por sí son largas. Así que voy a tratar de mostrarles el trabajo que venimos haciendo imaging. Mezclo bastante con inglés, porque nunca trabajé mucho en Argentina. Me estudié, pero me fui como a los 20, así que nunca volví a trabajar en lugares donde se habla español, así que perdón ya de antemano si mezclo un poco con todo el tiempo los dos idiomas, pero más que nada haciendo imaging y microscopía, porque cuando hice mi postdoctorado en Estados Unidos fue un laboratorio que hacían mucho imaging de embriones, en todo tipo de embriones de distintas especies, pero se hacía poco o nada en mammalian, ¿no? En mamíferos. Había mucho en zebrafish, chicks, drosophila, de todo, pero muy poco, especialmente en mouse, ¿no? Que es el ratón, que es el principal organismo de laboratorio de mammalian. Entonces medio me lo tomé como el desafío. Vamos a ver si se puede hacer un live imaging de Early Mammalian Development. Y por ahí empezó la cosa. Se creía que era muy difícil, qué sé yo. Al final no es tan difícil, la gente no se lo había puesto a hacer tanto, pero era como, a ver, para que hago el full screen ahí, se debería ver la pantalla entera. Este siempre fue medio el desafío en el laboratorio. Y trabajamos mucho con ratón porque es parecido a humano dentro de todo, ¿no? Los tiempos un poquito distintos, pero y podemos, es un sistema buenísimo para, pues, podemos tener 100, 200, 300 embriones al día, microinyectarlos con RNA para expresar todo tipo de proteínas fluorescentes, entonces podemos marcar lo que querramos, la membrana de las células, el citoesqueleto, los cromosomas. Entonces estos son mouse embrios, tenemos un montón todos los días, los microinyectamos en one cell stage o two cell stage y les hacemos imaging más que nada con microscopios confocales, que básicamente son microscopios de lasers que escanean un plano, mueven para abajo otro plano, mueven para abajo otro plano, después reconstruís todo en 3D y tenés estas imágenes y podés construir un timelapse así muy lindo, que ves no solamente las interacciones entre las células, la dinámica, cómo cambian de forma, de lugar, y todo eso, pero también a nivel intracelular. Podemos ver proteínas, estructuras dentro de las células que nos interesa, por ejemplo, los cromosomas, el citoesqueleto y todo eso. Entonces, lo que querría mostrar es más que nada una cantidad de mecanismos o estructuras que venimos en los últimos años, desde que empecé mi grupo, desde mi postdoc ya, a descubrir que controlan el desarrollo preimplantational o como sería,
y a muchos niveles distintos que controlan cómo van cambiando de forma las células, cómo se van polarizando, cómo interaccionan mecánicamente unas con otras, cómo empiezan a diferenciarse en las células del inner cell mass y las células del trafectoderm. Y lo que quiero hacer énfasis es en mecanismos o estructuras que venimos descubriendo de forma completamente azarosa, que no nos la esperábamos y que de pronto alguien en el laboratorio dice, ¿y eso qué es? No sé, apareció ahí algo que no conocíamos haciendo imaging y lo empezamos a estudiar porque muestra la ventaja de hacer imaging hoy en día, que cuando uno escribe un subsidio y todo eso siempre tiene que tener una hipótesis súper inteligente de todo. Haciendo imaging no tenés que ser tan inteligente. A veces encontrás cosas al azar y terminan estando buenas. Y al final les muestro un poco de cómo empezamos a hacer parte de esta investigación ahora, no solamente en mouse, pero también en embriones humanos, ¿sí? Entonces empezamos por cómo empiezan a cambiar de forma las células, especialmente cómo se compacta el embrión. De vuelta, la mayoría de embriólogos saben de la compactación. Siempre la vimos así, con un embryoscope o cualquier microscopio común, y se pensaba que las células empiezan a aumentar la adhesión entre ellas. Y las proteínas que median la adhesión ahí en el embrión son caderinas. Son proteínas de membrana que interaccionan unas con otras. Entonces empezamos a hacer imaging de cadirins en el embrión, ah, y vemos que las células no son solo redondas y aburridas, tienen como estos bracitos largos que son filopodias, son extensiones celulares de la membrana, están llenas de filamentos de actina y unas células en el embrión las extienden arriba de otra. Entonces, de vuelta, es como que mostrar el power of imaging. Estás haciendo imaging y de pronto ves estas estructuras que no nos las esperábamos, que si ves embriones fijos son difíciles de ver, pero una vez que las vemos haciendo imaging las podemos estudiar y básicamente acá lo que encontramos es que funcionan como brazos largos que ayudan a las células a abrazarse unas con otras, así como cuando en el rugby se abrazan, no sé cómo se llaman en los que juegan al rugby, eso, pero eso. Y ayuda a que se empiece a compactar el embrión. Podemos venir con lasers y cortarlas y como que se descompacta localmente la célula en esa zona. Entonces, es un ejemplo de estructuras que encontramos haciendo imaging que no nos esperábamos y ahí empezamos a estudiarlas. Otra pregunta es cómo empiezan a cambiar de posición. Inicialmente están todas de forma medio simétricamente ordenadas, todavía ninguna se internalizó. Cuando llegamos al estadio de 16 células, ya tenemos en promedio en un embrión de mouse 3 células adentro y ahí se quedan y van a empezar a formar casi todo el inner cell mass. Siempre se creía que se dividen de una forma muy asimétrica algunas células y como un resultado de esa división muy asimétrica, como que empujan una célula para adentro. Entonces queríamos demostrar este mecanismo que forma el inner cell mass. Entonces empezamos a hacer imaging de embriones que la membrana está marcada de forma fluorescente y después diseñamos técnicas para segmentar computationally cada célula del embrión. Entonces, no son animaciones, es un video de verdad, pero segmentamos cada célula del embrión y la célula en vez de dividirse de forma súper asimétrica, se divide más bien a lo largo de la superficie del embrión y después una de las células hijas se empieza a internalizar de forma gradual. Entonces, lo que genera el inner cell mass no es una división súper asimétrica, sino estas divisiones que es más a lo largo de la superficie y una se empieza a internalizar o a enterrar de a poco. Y después pudimos mostrar que la razón por la cual una se va internalizando y la otra no es porque hay fuerzas mecánicas distintas que actúan en esas células y la que tiene más fuerza de tensión en el córtex, en la corteza de la célula, consigue en la parte apical, que es la que mira para afuera, para la zona pelúcida, es la que empieza como a cerrarse y la zona apical hasta que queda enterrada. Básicamente que diferencias en fuerzas mecánicas entre las células hacen que después de la división una queda dentro, otra queda afuera. Am, nos salió bien esto de estudiar fuerzas mecánicas y lo que median las fuerzas mecánicas es el citoesqueleto. Y el citoesqueleto está formado por 3 componentes en el embrión.
filamentos de actina, microtúbulos y intermediate filaments. Um, y entonces hicimos bastante trabajo de esos tres elementos. Les muestro de vuelta cosas que venimos descubriendo o estructuras nuevas formadas por el citoesqueleto y por estos tres componentes. Actina. Cuando llegan a 16 células, los embriones forman estos anillos de actina que están súper lindos en la parte apical. De vuelta, este es el córtex de la célula y forman estos cables de actina o anillos de actina. eh, y cuando uno ve estructuras así en una imagen fija, te imaginas van a ser usados como para estrangular cosas, para cerrar cosas. Como cuando se va a dividir una célula y se forma ese anillo de actina, el cytokinetic furrow, que es lo que hace que haya constriction y se divida la célula. Bueno, en general acumulan proteínas como myosins, miosinas, que hacen que haya contractilidad y se cierre eso. Pero de vuelta, pasamos a hacer live imaging de esto y lo opuesto. En vez de cerrarse, estos anillos se van expandiendo todo a lo largo de la superficie del embrión hasta que como que se tocan unos con otros justo en la unión entre las células, en los junctions. Entonces no se cierran, son expanding rings, digamos. Acá se ve como tan chiquitos y se van expandiendo hasta que se empiezan como a fusionar o a cerrar unos con otros, perdón. Y está bueno porque pasa justo antes de que el embrión de mouse o de human forma la cavidad, el blastocyst cavity. Y para que eso pase, las células tienen que establecer las primeras tight junctions, no sé cómo se dice en español, ¿no? Pero básicamente las estructuras que están ahí en la parte apical, que cierran, sellan al embrión para que se pueda bombear líquido para adentro, se presurice eso y se expanda la cavidad. Y este cerramiento, o zippering, le llamamos, de estos anillos de actina, hacen eso, es lo que proponemos. Este es un video con más zoom que se ven los dos anillos de actina que se acaban de tocar y se empiezan como a cerrar, como el cierre de una campera que se hace bzup en dos direcciones, y al mismo tiempo hacemos imaging de, esto es en verde, una proteína, se llama Zona Occludens 1, que es una de las más famosas que te marcan tight junctions. Básicamente estamos viendo cómo se establecen los tight junctions con este zippering process. Después lo podemos manipular de forma genética o para que no se cierre esto y lo otro y no se forma la cavidad del embrión, tenemos problemas y todo eso. Así que, bueno, ahora pasamos a los otros dos componentes del citoesqueleto, cosas cool que descubrimos viendo no solo actina, pero también microtúbulos e intermediate filaments, y después un poquito de human embryos. Microtúbulos no se sabía mucho porque en embriones de ratón no hay centrosomas al principio. Los centrosomas es lo que actúa como el primer microtubular organizing center o el organizador de microtúbulos central en muchas células. Los embriones de ratón no tienen, se pensaba que los microtúbulos están organizados de una forma muy random y no, cuando hicimos unos stainings de microtúbulos salió esta estructura que muestra que ahí hay algo de organización, esto no está random. Bueno, eso es el puente de microtúbulos que se forma al final de la división celular. Todas las células se dividen, todas las de nuestro cuerpo, y el spindle, creo que se dice uso mitótico, forma un puente de microtúbulos que al final de la división se tiene que cortar. Eso se llama abscission. Y después tenemos dos células, cada una por su lado, contentas. Ahora en el embrión, estos son videos que los microtúbulos están en naranja. No pasa eso. Se dividen y este puente súper obvio de microtúbulos, no hay abscission, queda conectado. Básicamente cada vez que ven, y en humanos pensamos que también en embriones humanos, cada vez que ven estos puentes de acá de microtúbulos, están conectando mecánicamente células hermanas, células hijas, que vienen de la misma división celular. Entonces las células del embrión no son completamente independientes, digamos, como cualquier célula del cuerpo. En realidad todavía están conectadas físicamente o mecánicamente por este puente de microtúbulos y podemos hacer imaging de los microtúbulos, para dónde van, cómo crecen. Estas son casi videos en real time que vemos el crecimiento, la extensión de los microtúbulos.
Y vemos que un montón de los microtúbulos crecen de esos puentes, no se originan y entran por toda la célula. Básicamente, se, al mantener esos puentes ahí, empiezan a funcionar como si fuesen un centro, son un organizador de microtubule growth en el embrión temprano. Am, y pasamos al último componente del cytoskeleton que nos súper interesaba, que son intermediate filaments, filamentos intermedios, se dirá. Se sabe mucho menos en general en biología celular de la biología de intermediate filaments. Se sabe mucho más de actin y de microtubules. Hay varias clases. En el embrión hay solo una en el citoplasma, queratinas, que son súper famosas en la piel, en el pelo, etcétera. En el embrión son un marker precioso del trofector. Mouse y Human Blastocyst, ven ahí, forman ese network súper lindo que lo vemos y, che, quiero analizar esto, es interesante, qué están haciendo las keratins. Obviamente proveen o le dan soporte mecánico al embrión y eso se sabe, se espera, pero cómo se empiezan a formar estos networks en cada célula de... Acá hay embriones de mouse arriba, de human abajo, distintos estadios, y hay células que empiezan a formar estos networks de keratins mucho antes que otras. Cuando vemos así heterogeneity de este tipo, nos súper interesa, porque unas células en embrión de mouse y de human tienen a full estos networks de keratins cuando otras ni han empezado. ¿Qué significa? Entonces hicimos live imaging de embriones donde las keratins están marcadas con una proteína fluorescente, con GFP. Estos son snapshots sacados de imágenes en el embrión vivo. Y cuando se dividen las células, las keratins se heredan de forma súper asimétrica, encontramos. La célula que va a quedar afuera se queda con casi todas, 90% más, de los filaments de keratin. Que está bueno porque es la primera vez que se ve un ejemplo claro de una simetría tan obvia de algo grande del citoesqueleto tan temprano during development, digamos. Y es importante porque, no entro en detalles, pero la célula que hereda las queratinas ayudan a estabilizar toda la parte apical de la célula, a rigidizarla, a acumular ahí un montón de proteínas muy importantes en la parte apical, como PAR6, APKC, todas esas. Y eso es importante para regular los transcription factors que promueven diferenciación en trofectoderm. Más que nada, YAP y CDX2. Básicamente, si agarramos un embrión y lo llenamos de keratin como acá a la derecha de forma prematura, tipo en 16 células le sobreexpresamos keratin por todos lados, tenemos CDX2, que es un marker que empieza a aparecer más tarde en algunas células de trofectoderm por todos lados. Es como que prematuramente todo se vuelve trofectoderm, digamos. Entonces es un, una simetría muy temprana en un cytoskeletal element que promueve diferenciación en trofectoderm. Am, Termino esta parte acá, es más que nada un paneo, así o como se diga, de mecanismos o estructuras y quería hacer highlight de cosas que encontramos de forma random, ¿no? Que no teníamos una hipótesis a priori, que es, che, mira qué es eso. Y bueno, al estudiarlo, no sé, como los anillos dactina, los filopodia, las keratins que se heredan así, los puentes estos de microtúbulos y así. Y en los últimos anitos dijimos, y vamos a tratar de hacer algo de imaging en embriones humanos, porque es más difícil. Bueno, tenemos este problemita que está cayendo en la fertilidad en todo el mundo y en las clínicas. Em, eh, es difícil saber qué embrión hay que meter de vuelta o cuál no, ¿no? Elegir, hacer embryo selection, ¿no? De cuál va para in utero transfer o cuál no. Porque por el momento vemos más o menos cada célula ahí, esto sería con unas imágenes típicas de un embryoscope, pero ya después de la compactación y cuando llegamos a blastosis, es muy difícil saber cuántas células, la morfología que está pasando. Es todo en 2D. Tenemos buena resolución temporal, pero no. Claro, nosotros en mouse embryos tenemos fluorescencia, podemos trabajar en 3D, tenemos mucho. Entonces, ¿cómo hacer para empezar a hacer imaging con resolución a nivel celular y subcelular? Esa era la pregunta. El problema es que la microinyección de RNA o DNA
Es muy difícil en embriones humanos, porque en muchos lados ni podés hacerlo, pero aún si podés, es difícil conseguir embriones para investigación donados en estadio tan temprano. Donde empezamos a trabajar con fluorescent dyes, tinciones que se pueden comprar de forma comercial, y hay una que tiñe ADN y otra que tiñe los filamentos de actina bastante bien, y funcionaron bastante bien. Entonces en embriones de mouse, pero si se fijan, se ve bastante bien con el de DNA, todos los núcleos y los cromosomas ahí de las células, y con el de actina, como marca el córtex, podemos ver bastante bien la forma y reconstruir cada célula. Podemos ver ahora embriones en 3D bastante bien, y si los ponemos bastante diluidos estos dyes, va bien, es no invasivo, digamos que podemos transferirlos, meterlos a estos embriones y tenemos bebitos, ratones, sin necesidad de hacer genetic manipulation, ¿no? O sea, podemos empezar a hacer live imaging de embriones ahora, ver divisiones, cambios de morfología y todo, sin una manipulación genética, solo con pipetearla ahí en el medio de cultivo estos dyes. Bueno, lo hago sonar más fácil, hubo que optimizar todos los protocolos de la concentración, los parámetros de imaging, pero funciona bien. Entonces, para nosotros estamos contentos porque es la primera vez que podemos ver un embrión humano ahora con mucha más resolución que con un Bright Field o un Embryoscope. Y claro, como es en 3D, podemos cortarlo por donde queramos, eh, hacer una rotación, ver mucho más claramente cuántas células hay, la morfología, cuáles están en el inner cell mass, como ahí, o en el trofectoderm, etcétera, etcétera. Entonces, publicamos un paper, tuvo así buena acogida, como se diga, en la prensa, sacaron unas imágenes lindas, pero para nosotros lo más importante es que podemos empezar ahora a estudiar de forma cuantitativa el desarrollo en embrión humano. Por ejemplo, cómo se empieza a compactar, y ya vemos diferencias interesantes con el embrión de ratón, cómo se empiezan a dividir las células y unas van metiéndose, otras quedan afuera. Esto todavía no lo vimos durante los últimos 10 años a full todos los días en mouse. Ahora lo podemos empezar a estudiar en human, cómo llegan al momento de hatching, y empiezan a hatchear o como se diga de la zona pelúcida. Y por último, cosas importantes para en la clínica, quizá más que nada relacionado con aneuploides, porque sabemos que hay bastante aneuploidía en pre-implantation. En human y en mouse también hay. Y siempre se sabía que, bueno, vienen de esto, de problemas en mitosis, que tenés chromosome segregation errors, errores que un cromosoma queda ahí rezagado, como se ve en este movie. Esto está hecho en el embrión y ahí se ve clarito un cromosoma que queda colgando y que forma un micronúcleo, un micronucleus, ¿no? Y bueno, esta célula después va a ser aneuploide, ¿sí? Y podemos empezar a verlo y a cuantificarlo, pero encontramos también que algunas células tienen un pedazo muy claro ahí de ADN flotándoles en el citoplasma, en los estadios de blastosis y en el trofectoderm, más que nada. Y vemos que algunas células, pocas, del 1 a 4%, algo así, en el trofectoderm, en humanos y en ratón, es como que el núcleo se empieza a deformar así, y como que empieza a haber un bud, o como que empieza a escupir un poco de DNA. Y no es un artefacto, lo vemos con un montón de tinciones distintas o anticuerpos distintos para DNA, histonas y qué sé yo. Ahí en esa rotación se ve más claro cómo es un núcleo, y hay una parte que o como que se deforma o como que empieza a salirse o a perder a material que había dentro del núcleo, que incluye DNA. Bueno, es eso lo que está pasando. Pensamos que hay algunas células, acá se ve un video, que de pronto ¡prup! Escupen un poco, pierden DNA. No sabemos específicamente qué es, si es un cromosoma específico o de forma random algo, y queda ahí colgando como si fuese un micronúcleo, hasta se puede quedar en una división celular con una de las células hijas. Y pensamos que pasa por una cuestión mecánica, que pasa en el trofectoderm, no antes. Y lo que pasa es que al principio el núcleo de las células acá a la izquierda
está súper cómodo, es grandote, redondo, nadie lo molesta. Pero cuando se empieza a cavitar el embrión, las células del trofectoderm se aplastan hacia lo loca como un huevo frito, ¿sí? Y lo que puede pasar es que esa presión grande o esas fuerzas hagan que algunos núcleos se rompan de forma transient, ¿no? Y pierdan un poco de DNA o de cromosomas, ¿sí? No es una idea súper loca. Están estos papers, acá puse dos, pero hay más. Estos eran importantes, que muestran que si agarran unas células, ni me acuerdo de qué, migratorias, y las hacen pasar por estos canales súper finitos y es como que se estrangulan mecánicamente, el núcleo se rompe un poco y se sale material que había dentro del núcleo, DNA, histonas y cosas así. O sea, células de distintos tipos pueden tener un núcleo que se rompe de forma transiently, digamos, y perder un poco de DNA. Y pensamos que la razón por la que pasa es que casi todas las células en el trofectoderm empiezan a tener bastante queratina ya, y las queratinas forman acá arriba este network muy lindo, como una cajita que protege, o una jaula, o como se diga, que protege mecánicamente, físicamente al núcleo. Se sabe que las queratinas o otros intermediate filaments como vimentin pueden usarse como para proteger el núcleo de células de distintos tipos. Pero las células que tienen menos queratin, que son pocas, o si eliminamos keratins de la mitad del embrión, hacemos un knockdown approach, tienden a perder estadísticamente, causamos que se pierda más DNA, como que tienen un núcleo más frágil y pierden más. O sea que de forma normal, algunas células del embrión tienen un núcleo más frágil, sería la idea o el modelo, y eso hace que cuando empieza a cavitar, y hay unas fuerzas ahí que aplastan bastante al núcleo, algunas, esas que tienen el núcleo más frágil, puedan perder un poco de ADN o de cromosomas. Y no solamente de forma normal o fisiológica, digamos, pero también cuando hacemos biopsias del trofectoderm y empezamos a succionar hacia, y si le metemos mucha fuerza ahí en el biopsy y justo estamos tironeando de un lado que había un núcleo que tenía, en base a siguiendo nuestro modelo, menos queratina alrededor, podemos hacer que se deforme y pierda, o que se rompa y pierda ADN. O sea que si le metemos biopsias así, vemos que podemos causar un aumento, digamos, en esto, DNA shedding, lo llamamos, o pérdida de ADN. Hay mucha variabilidad, ¿no? Depende justo dónde vas a hacer la biopsia y qué tan frágil estaría ahí el núcleo y qué sé yo. Bueno, voy a parar acá. Súper fenomenal el grupo, hicieron todo el trabajo, son todos geniales. Un grupo de postdocs y estudiantes y técnicos en el labo. Es un labo no muy grande, siempre trabajan genial. Y todo el trabajo en embriones humanos, más que nada lo hicimos con los laboratorios de Denis Sacas, que está en Boston IVF, y Carlos Simón, que está en España. Termino acá. Si hay alguna preguntita, muchas gracias. Puedes escribir como Nicolás, muchas ejemplo. gracias por tu charla, estuvo hermosa. Creo que ahí había Paula que había hecho unas preguntas. Si Bueno, no, y acá hay un chat. Dame un segundito que lo miro. No sé si Ale. Uy, pará, ahí volví. Acá hay un Paula chat. dice, el estiramiento del núcleo y sus consecuencias en la pérdida de contenido nuclear me hace pensar en qué pasa cuando biopsiamos nosotros, que la Ah, biopsia de nosotros es justamente mecánica, ¿no? sí, Y tenemos este efecto de que la estrangulamos y la estiramos. Si puede pasar algo igual. sí, genial. Me hicieron la pregunta antes de que lo muestre, ¿no? ¿Qué pasa cuando biopsiamos? Eso que mostré en el último slide, que si tironeamos mucho y justo había células con un núcleo más frágil, Paula, ahí vamos a causar que se rompa un poco y se pierda ADN. Y claro, después si haces un análisis de PGTA o lo que sea, te va a salir probablemente una aneuploidía. Siempre hubiésemos dicho, viene de un error mitótico. Sí, Pero muchas puede haber. veces, pero no siempre. Como que aparte de eso,
ahora me preocupa que también pueda venir de esto, de que en interface, no en una división mitótica, también podemos tener una pérdida de DNA y que pueda causar una aneuploidía. Gracias, Paula. Acá dice, ¿se puede hacer oral una pregunta, Valeria? Sí, cuando quieras. Desmuteate y pregunta si estás por ahí. Y Sí, hola, sí, hola, ¿qué gracias. tal? Sí, bien. Eh, no, mi pregunta es, nosotros en embriones humanos, en el estadio de mórula principalmente, observamos mórulas que pueden estar completamente compactadas o parcialmente compactadas, ¿no? Y dejan células afuera. Luego el embrión puede evolucionar a blastocisto o no, dependiendo del caso. Ujú, Tiempo atrás decían que era una selección natural de que el embrión excluía de la compactación las células que eran anormales. ujú. Recientemente yo leí un trabajo en donde analizaron esas células que no formaban parte de la compactación y la vieron que tenían el mismo contenido genético, lo que me hace pensar ante tu presentación, si eso lo han relacionado, o vos, o ustedes, su equipo, que capaz que sea por esa falta de actina o de alguna de Sí, esas proteínas que hacen que sea ese déficit que no impida la incorporación de esas células al embrión por completo y no la neuploidía. sí a todo, no lo hicimos todavía. Es genial la pregunta. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que va por ahí la cosa, como decís vos, que yo no creo que el embrión sea tan inteligente que justo esa célula, que esa neuploidica o como se diga, la empujan para afuera. A mí me suena más a que así como hay errores de mitosis y puedes tener una célula media neuploidica, también tenés errores en el citoesqueleto, en la división celular, en la compactación. Y si una célula no quedó bien compactada o no se dividió bien, o el citoesqueleto no está bien o no tiene l- todas estas estructuras que venimos trabajando que nombraste, tranquilamente también puede ser una célula que queda afuera. No por tener mal su núcleo, sino por tener mal otras cosas. Claro, Sí, genial, pero gracias. recién ahora lo podemos empezar a tratar de estudiar eso, vía imaging, digamos. Gracias. Gracias a vos. Sí. Ignacio, Ignacio, estás levantando la mano para hacer una pregunta. Después veo acá que en el chat algunas más. Hola a todos. Bueno, gracias Nicolás. La verdad que este tipo de cosas, yo te vi una vez en ASRM y desde ese momento me voló la cabeza y bueno, no me quería perder el webinar este, seguro que iba a ser así lo mismo. Te quería preguntar un poco con lo que decía Valeria, pero agregando si es que hay algún factor, quizás del medio de cultivo o del estrés del sistema de cultivo, que induzca un poco la fragmentación celular en principio, digamos, del desarrollo. No, no sabemos, pero em, podríamos empezar a estudiarlo ahora, los medios de cultivos más optimizados versus los otros, pero que empiecen a causar más errores como el que nombra Valeria o como estos que estamos viendo nosotros después, desde ya. Pero no, todavía no hicimos, todos los experimentos que hicimos hasta ahora fue con el medio de cultivo más mejor para que funcione todo bien. Y ahora, bueno, en el futuro ya vamos a empezar a probar todas esas variables. ¿Qué pasa si le cambian el medio de cultivo, el oxígeno, la temperatura, la dirección del viento y todo eso? Sí, gracias. Nicolás, Sí, Ana Marconito pregunta si han estudiado los hilos citoplasmáticos, ¿viste? Cuando el blastocito se está expandiendo y por ahí entre sí, el trofodermo y el vacío celular, o a veces entre trofodermo y trofodermo de otra punta, empiezan a formarse esos hilos citoplasmáticos. sí, tenés razón. No veo tu nombre porque acá me figura que te llamás Sociedad Y, Argentina. claro, algo así. Iván Andoaga. Gracias, perdona. Sí, Ana lo pregunta acá. Justamente sí, vimos que cuando se forma el blastosis, y lo publicamos en el paper este que sacamos el año pasado, se ven esos cytoplasmic strings y quedan. No sabemos qué hacen, los vemos claramente en human,
no en ratón tanto, más que nada en human. Y la gran pregunta es, ¿sirve para algo eso? Por ejemplo, signaling entre las células o algo algún sensor mecánico o algo así muy interesante, o no sirve para nada. Es algo que queda ahí como un tether, un vestir que se va y justo una quedó ahí media pegoteadita y después se termina de cortar. No sabemos. Está buena la pregunta. Son difíciles de estudiar y como está solo en human y poco en ratón, es difícil entonces no estudiar este tipo de cosas. Pero están lindísimos. Tratamos de ver si hay transporte por ahí de algo. No vimos nada muy interesante, pero En el laboratorio, por ahí cuando vemos embriones de esa que tienen esos hilos, empezamos a dudar si es un embrión de buena o mala calidad, ¿no? Sabemos que por ahí le falta expandirse, pero sí, si al fin y al cabo termina expandiéndose y todavía termina teniendo un poco de hilo, la pregunta que nos hacemos es, che, al final, ¿qué pasa? ¿Qué onda con este embrión? ¿Es de buena calidad o mala sí, calidad? ¿Por qué sí, tiene esto? Y bien. el resto del gran porcentaje de los embriones no lo tiene, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Bueno, o a veces, ojo que también, como lo ves vos con un microscopio más normal, pero cuando le pones un dye de actina, a veces son muy, muy finitos y a veces con un dye de actina ahí florece mucho más y pensamos, capaz que hay más de lo que pensamos. Esa es lo que quizá pero bueno, sí, buenísimo. No tenemos idea, ni yo ni ustedes, de qué tan importantes son, para qué sirven, ni si es bueno o malo tenerlos. Estamos de acuerdo que es interesante estudiarlos. Mariana Hernández pregunta si esta herencia asimétrica de la queratina ocurre tanto en ratones como en humanos. No lo sí, Para aplicar. no lo pudimos probar en humanos porque es muy difícil hacer el experimento, porque tendríamos que microinyectar embriones humanos con RNA para que expresen las queratinas fusionadas con algo fluorescente, hacer time-lapse movies y capturar justo el momento. Es difícil, tenemos pocos embriones, no los podemos microinyectar, entonces es casi imposible. O encontrar células que justo se están dividiendo en un embrión humano y ahí vemos, eso sí vimos, células que como que están justo en mitosis y parecería que la que está quedando afuera tiene más. O sea que la respuesta es, yo creo que sí, pero no lo puedo probar todavía con un time-lapse movie donde te lo muestro que seguro, porque mira, empiezo antes y se termina de dividir. Solo encontramos snapshots, ¿no? Estáticos. Parecería que sí, me la juego a que sí. Bueno, después Carlos pregunta si esa presión en los núcleos, viste, en el trofodermo, cuando vos explicaste que se empezaba Ah, a expandir, podía generar que esa expansión se comprima, ¿no? sí. Eh, Toda la alteración que viene por detrás, ¿no? Dice si se ve afectado o alterada este mecanismo Sí, cuando tienes embriones que no tienen zona pelucidad o cuando haces así hatching. no estamos seguros. Buenísima la pregunta también. Sí, estudiamos bastante hatching y creo que depende de cómo hachea el embrión. Seguro que hachear no es una palabra, pero se entiende. Si hachea por un agujero muy finito, capaz que se deforma más el núcleo y se podría romper más. A veces hachean hacen como un agujero, ¡pup! Y se salen de golpe. Ahí de pronto sale todo más relajado y no. Entonces, no lo pudimos terminar de definir y todavía no lo estudiamos en embriones que no tienen zona. De vuelta, está ahí en la lista de experimentos a hacer, es definitivamente. Y si sacas la zona, ¿qué pasa? Se comprime un poco menos el núcleo. Igual se va a comprimir el núcleo porque al cavitarse, la célula, haya o no zona, se va a estirar toda y se va a comprimir. Yo creo que también va a haber, pero quizá un poquito menos cuando no, cuando sacas la zona. Sí. Bien. Después, José Autes pregunta si conoces de algunos trabajos o has hecho vos, ¿qué pasa cuando cambias la densidad de los medios de cultivo? No sé, no, de vuelta. Hasta ahora solo trabajamos con el medio de cultivo más mejor que podemos. Sí, no lo sé. Sí, sí, es buena la pregunta. No, no lo sabemos. Sí, Yo tengo una A ver, pregunta. acá. sí, En estos casos, viste que comentabas que se
el mismo achatamiento que se produce cuando se expande el blastocisto Sí. y se forman estos micronúcleos. Es el origen, a veces que se expanda tanto, que provoca que estos micronúcleos salgan y es el origen del ADN libre en el medio de cultivo. Sí, está buenísimo. Pero justo eso, por eso trabajamos bastante con el grupo de Carlos Simón, que es un divino, está en España y él viene trabajando muchísimo en ese tema con Carmen Rubio y otra gente ahí, que se detecta ADN en el medio de cultivo y para qué sirve y qué nos indica. Y esa era la idea. ¿Puede venir de ahí? No lo sabemos. No pudimos encontrar, porque si se sale para afuera es muy difícil hacerle el imaging, se diluye enseguida, asumiría yo. No encontramos un video, data que nos muestre que pase eso, pero que tranquilamente puede estar pasando y no la vemos con las técnicas que tenemos. Está buenísima la pregunta, no lo sabemos, podría venir de ahí, todavía no lo pudimos demostrar, o quizá no pasa. Sí, capaz que queda contenido siempre adentro de la célula hasta que se va degradando todo, no lo sabemos. Gracias. Ignacio, tiene que preguntar ahí. Sí, Sí, en cuanto a lo operativo, cuando uno va a hacer una biopsia embrionaria, viste que hay distintos diámetros de pipetas. A lo mejor conociendo vos más que nadie, digamos, la cinética interna, digamos, de la célula, o conociendo también un poco cómo se manejan desde el grupo de Simón y Carmen Rubio y demás, si es que hay algún tipo de recomendación, porque si de repente si uso una pipeta de diámetro muy fino, me puede sí, inducir a generar más mm, neuploidías, o si uso una pipeta de un diámetro más sí, grueso, de repente mm, tengo que hacer más pooling que el flicking o cosas así. sí. No sé si No, tendrás algo con sí, eso. no lo sé, recién ahora lo vamos a empezar a ver todo eso. Y aparte, yo no hago mucho ese trabajo, ustedes lo hacen muchísimo más. Ujú. Corríjanme ¿no? Si me equivoco, pero imagino que debe haber mucha variabilidad del diámetro y también la persona que lo hace, qué tanto tironea y todo eso, cuántas células terminás sacando. Y encima de eso, si tironeas de acá o de acá o de acá en el embrión, capaz que estás tironeando de células que eran más frágiles, menos frágiles y no lo sabemos. O sea que va a haber tanta inbuilt variability o heterogeneidad en todo esto que va a ser difícil saber. Obviamente, sí, Ok, sí, no, te agrego otra sí, pregunta. Si sí. probaron con embriones, a ver cómo es toda la dinámica y la cinética celular y con el contenido, digamos, de todas estas proteínas, ¿cómo es la dinámica entre un embrión que fue descongelado y uno fresco? No probamos, sí, está buenísimo. Bueno, perdón, sí, los que vienen congelados y con los protocolos más viejos, viste, de pronto, porque trabajamos con embriones donados, que son siempre los menos queridos, los más bastardos que había, los más brutalizados. Entonces, claro, sí que hay veces que están mal y hay veces están muy mal. Viste, cuando tenés uno que está lindo, es tipo, aleluya, brothers and sisters, ¿no? Sacamos una banderita y todo. Entonces, sí que vemos que hay muchas diferencias en la zona, que algunos vienen súper duros, no penetran bien los dyes. Entonces, hay mucha variabilidad también en la calidad al descongelar. O sea que la respuesta es sí. Ya fresco va 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. Sí, Gracias. sí. Nicolás, Sí. Ana pregunta nuevamente si han estudiado qué sucede con las relaciones intercelulares cuando el embrión colapsa. Sí, está muy buena esa pregunta. Cuando empieza a expandirse el embrión, imagino, y de pronto hay como colapsos así, se vuelve a expandir. Hubo un grupo, creo que publicó algo, propuso que eh, se rompen las uniones celulares o pasa cuando una célula justo se divide y ahí se escapa el fluido, la presión que había y por eso se colapsa. Nosotros vemos que no necesariamente. Para mí que muchas veces, a veces se colapsa, pero las uniones en general tienden a mantenerse bastante bien. Incluso cuando se dividen células, es como que mantienen bastante selladita la unión alrededor.
Y eso pasa en muchos epitelios del cuerpo, que si cada célula que se divide va a ser un agujero enorme y hay algunos epitelios o tejidos que se te va a escapar todo la bardeamos mal ahí. O sea que yo creo que en el embrión ya empieza a estar bastante selladito todo, incluso cuando se tienen que dividir las células. Y hay veces que vemos también que esos colapsos no se correlacionan necesariamente con divisiones celulares. O sea que para mí, cada tanto se escapa un poco de presión por algún lado y se colapsa, pero enseguida se vuelve a sellar. Y en general, casi todas las uniones celulares, las cell-cell junctions, tienden a estar bastante mantenidas, bastante mantenidas. Vos decís que no es como un mecanismo que lo utiliza el embrión para contraerse y expandirse como con más fuerza todavía, sino como que decir, se escapó aire por un lado y bueno, entonces a raíz de eso. Sí, no lo sé, claro, es buena pregunta. ¿Sirve para algo esos colapsos? Es como que van, viste, va sumándole cada vez más presión. O no sirve para nada. Es como que, bueno, enseguida lo volvemos a inflar hasta donde estaba. No está bien estudiado. Es básicamente que estás planteando una pregunta interesante y no la sabemos. ¿Sirven para algo o son unos accidentes que enseguida se reparan y vuelve a... ¿Y qué tanto nos indica de la calidad del embrión? Susana, vos querías hacer una pregunta interesante. Sí. Está muteada, silenciada. Sí, Ahí va. buenas tardes. Excelente las imágenes, la verdad, muy Gracias. excitantes. Mira, pensando en el mecanismo este que vos mostrabas, de esta presión que hacen estas células del trofectodermo hacia las células que van a ir a internalizarse, Ujú. pensaba en los análisis de PGTA que tenemos resultados de mosaicos y que, bueno, en un principio no se transferían esos embriones y Claro. ahora se empezaron a transferir y vemos que dan embriones normales Sí, después, o embarazos sí. con nacimientos normales. Si podemos explicar estas células con mosaico por este mecanismo que va dejando esos pedacitos de DNA Sí. y en la masa celular interna no lo veríamos. Sí, casi de acuerdo, y esa sería una idea, que de pronto esto pasa más en el trofectoderm y, y no tanto en el inner cell mass, porque las células del inner cell mass no se compactan tanto, no se aplastan tanto. Entonces, haces una biopsia, te sale una aneuploidía, nos súper preocupábamos, cerrábamos todo, pero en realidad el inner mass y el bicho va a estar bien. Después, si la placenta está un poco aneuploídica, igual esa célula, no sé qué le va a pasar, otra pregunta, pero probablemente se vaya diluyendo con otras más normales. Eh, Igualmente, ahí con un poco de alerta. Es difícil hacer imaging de todo esto en el inner cell mass, en el blastocyst, porque son muchas menos las células, están más enterradas adentro del embrión, tenemos menos resolución. Entonces, creemos que pasa bastante menos en el inner cell mass que en el trophectoderm, pero no lo terminamos de demostrar, o sea, todavía sí entre paréntesis. Y sí, eso explicaría por qué de pronto antes la gente se súper preocupaba y ahora estaría bien decir que quizá no hay que preocuparse tanto por una neuploidía, que quizá es trophectoderm, y que quizá el embrión vaya lo más bien. De vuelta, early stages de todo esto, no lo podemos terminar de probar. Sí, claro, Bueno, perfecto, gracias. Susana, gracias, sí. Sí, sí. Nicolás, preguntan sobre el efecto que tiene el calor del láser cuando se le da uno o dos disparos, ¿no? Para comenzar la biopsia sobre el citoesqueleto. Si han estudiado eso. Creo que dijiste hoy que todavía variables, temperatura, medio de cultivo, esa Sí. cosa todavía no han estudiado, quedan No, más y dudas. tampoco de esto. Sí, está muy bien la pregunta. No, no lo estudiamos y tranquilamente podría afectar de forma... En general, el citoesqueleto se recupera rápido. Actina, microtúbulos, si es muy local y en una célula, yo creo que rápidamente ¡prup! Se polimeriza todo en cuestión de minutitos no más. Am, claro, ya es un flor de agujero ya, pero claro, no lo estudiamos todavía. Sí, Bien, después vuelven un poquito a las preguntas sobre cuando el embrión se está colapsando, ¿no? Eh,
si has estudiado algo previo a embriones vitrificados, o no. No, claro. No, no vimos que, no hicimos ninguna comparación todavía antes y después de vitrificados y todo. Recién empezamos a hacer esta línea de investigación, entonces, claro, y es difícil conseguir los embriones y hacerle el imaging y todo eso, así que sí, no lo vimos todavía, no lo vimos. Nicolás, yo una pregunta personal. A mí me interesa mucho siempre eh, toda la parte de la aplicación en la clínica, de todas las tecnologías Sí, nuevas que van, ¿no? Todas las imágenes que estamos viendo acá, hay una parte que es invasiva, obviamente. Aunque mencionaste que había algunas técnicas que habías utilizado que eran mínimamente invasivas para colorear ADN y después habían nacido implantados claro. en ratones. Pero a pesar de que sea mínimamente invasiva para el uso de clínica humana, éticamente es inconcebible, no se pasaría nada, con lo cual no se puede utilizar en la práctica, ¿no? Pero la pregunta es si has considerado por ahí tener alguna otra herramienta en la que puedas ver imágenes como estas para poder utilizarlo en la clínica. Por ejemplo, las imágenes que se obtienen con fluorescencia, que florecen naturalmente, que no haya que agregarle nada, por ejemplo, Claro, las moléculas autofluorescencia, sí, fluorescentes, como por ejemplo sí. las moléculas de NAD y FAD. Sí, sí, vimos algo de eso. De vuelta, no estoy. Lo barato sale caro, medio que. Sí, tenés una imagen de ahí, pero siempre que tratamos de ver algo interesante, nunca encontramos nada con autofluorescencia ni con todas esas imágenes de FAD y nada y metabólica. Ahora hay bastante gente que trata de explorar esa. Yo no la veo por ahí, yo no la veo. A mí me parece que no. Es limitada la información que te da y a lo que es metabolismo, justamente, mira, me hicieron varias preguntas y en el medio del cultivo y en medio del cultivo, toda la gente que trabaja en esto, que trabajan ustedes, está todos los días tratando de optimizarlo para que el embrión tenga el mejor metabolismo de, siempre le sobra todo y está lo más bien a nivel metabólico. Creo que por ahí va a ser difícil encontrar diferencias muy grandes que indiquen, predigan eh, calidad o potencial de implantación del embrión. Yo no la veo por ahí, pero que vale la pena explorar. Capaz que lo que estamos haciendo con fluorescencia es invasivo porque hacemos tinción de DNA, pero viendo solamente la actina u otras estructuras y mostrando que estas tinciones fluorescentes se pueden washear, se pueden lavar después, por ahí quizá podríamos progresar o llevarlo de acá a futuro a algo clínico. De vuelta, sería como un embryoscope, pero con fluorescencia, con una molécula que te tiñe la actina, ves bastante bien todas las células, pero después se puede lavar. Habría que mostrar que eso realmente no es invasivo, etcétera, etcétera. Suena loco, pero en algún momento a alguien le dejaron tomarse ese coso radioactivo para que esté todo fluorescente adentro y le hagan un estudio para ver si tiene cuál o no sé qué cáncer o lo que sea. Y en algún momento hasta dejaron que se haga el primer bebé de IVF. Entonces, creo que por ahí que vale la pena explorar. La parte de metabolismo, eso yo no la veo tanto, pero de vuelta, no apostaría por ahí. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Minerva puede ser que tenga la mano levantada o quedó Y de Minerva antes. tiene el mundo levantado. Si no. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muy linda charla, doctor. Gracias. Yo le quería hacer una consulta respecto a que si los embriones, antes, digamos, antes de formar el blastocisto, tienen algún mecanismo de autocorregirse, digamos, tratando de que estos blastómeras que tienen nanoploidías lleguen hacia a formar el trofobactodermo. Sí, claro, es como lo que preguntó Susana, creo, también parece. Eh, Podría ser, pero no lo sabemos todavía. No lo sabemos. ¿Hay algún mecanismo más inteligente que de pronto las que tuvieron eh, una neuploidía incluso más temprana por una división mitótica que salió mal, se empujen para afuera
No lo sé todavía, no lo sé. Sí, cosas que podemos estudiar a partir de ahora, estaría muy bueno. Claro, yo le preguntaba porque yo estoy haciendo el doctorado y estoy Ujú. trabajando con, digamos, en el tema de clonación en bovino, Claro, pero, digamos, hago una complementación, hago embriones tetraploides sí, para complementarlos con embriones diploides, claro, digamos, para tratar de aprovechar este mecanismo de sí, autocorrección del sí, embrión. sí, 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 no, no, no lo sé, pero sí, que está buenísimo como para explorar eso. Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. A vos. Nicolás, ¿querías hacer una pregunta? Yo no, hay otro Nicolás. Sí, Nicolás, Di Primo, me parece que tenía. No, no, no. Yo era para decir que Justo. Minerva tenía la Sí, sí. mano levantada, nada más. Bueno, viendo que no hay más preguntas y respetando el horario de 1 hora, queremos darte gracias, Nicolás, por tu tiempo, por estar acá con nosotros, por enseñarnos. Así que bueno, en nombre de todos Muchísimas sabemos gracias a todos ustedes por la oportunidad. agradecerte. No, nos Estamos en vemos contacto en las para lo que próximas quieras. conferencias. Muchas Nos vemos. gracias. A ustedes, Hasta muchas luego. gracias, un gusto. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Tengo que cortar ya.